Arratsaldeon eta ongi etorri gaurko hitzaldira berdintasun eskolak antolatuta, udaleko berdintasun zerbitzuak antolatuta ere. Gaurko hitzaldia dauka honako izenburua. Nola egin dezakegu aurrera emakumeen kontrako indarkeria errotik kentzeko. Eta horretarako gurekin dauzkagu Miren Ortubay Fuentes, nire ondoan, eta Maria Naredo Molero. Biak oso adituak dira indarkeria matxistaren gaian, eta benetan oso suerte ona daukagula gurekin izateagatik gaur. Pizka bat eta gainetik komentatuko dizuet zer egin duten edo nortxok duren, gehienak edo batzuek ezagutuko duzue, baina bada espada, ingo dugu errepasu txiki bat. Maria Naredo Molero, abokatua, emakumeen eskubideen aldeko abokatoa, eta horretan egin du lan zenbait urtez. Gero, emakumeen aurkako indarkeriari, bazterkeriari eta giza eskubidei buruzko ikerketak egiten hasi zen, eta gaur egun horrekin jarraitzen du. Nazioarteko Amnistiaren elkartean kidea da, eta 2003 urtetik 2006ra Espainiako estatuan nazioarteko amnistiaren emakumeen aurkako indarkeria gehiagorik ez kanpaina koordinatu zuen. Hor izan zuen aukera, aktivismo gisa ere, genero indarkeriaren aurka guztiz babesteko neurrien legea, hau da 2004 urteko legea, nola ezartzen den aztertzeko. Eta horren inguruan oso ikerketa sakona egin du eta ziur gaur gurekin partekatuko duela. Hor ere, berak azalduko dugu zeutxune dituen lege horrek aplikazio momentuan. Bera ere, argituz elkartean parte hartzen du, eta bai Bizkaian eta bai Araban hainbat ikerketa egin ditu. Jakin dezazuen, hainbat esteka dauzkazuela web horrian bere ikerketak eta bere idazkiak ikusteko. Gero esango dizuet nola iritsi araño, barkatu. Eta bestaldetik daukagu gurekin, Miren Ortubay Fuentes, segurazki ezagutuko duzue, hemen bizi da, Gasteizko mugimendu feministaren kidea da, eta hainbat saltza sartuta dagolako. Bera da, zigor zuzenbidean doktorea eta kriminologian diplomatua. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, bai zuzenbideko eta gizartelaneko fakultatean, eta bertan emakumeen aurkako biolentzia, prebentzioa eta esku hartzea ikasgaia irakasten du. Bestaldetik eta horregatik ere ezaguna da, Maria de Maestu Forum Feministako kidea da, hainbat urtez, orain dela 20 urtetik hasi zela, eta egun jarraitzen du. Bere interesakoa izan da betidanik indarkeria sexista, eta zenbait ikuspuntutik landu du gaia, bai abokatu moduan, bai arartekoaren aholkulari juridiko gisa, eta bai emakume eta gizonen arteko justizia eta berdintasun arloko arduraduna izanik. Como os iba diciendo, la verdad es que hoy tenemos unas ponentes de lujo para la conferencia de hoy que organiza la Escuela de Igualdad y Empoderamiento del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, bajo el título «Cómo avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres». En euskera es como más claro, porque erradicación, sabemos lo que quiere decir, pero en euskera dice cómo quitar desde la raíz esta violencia contra las mujeres, que es un poco a lo que ellas dos nos van a acercar. Os comentaba antes que eran Maria Naredo Molero y Miren Ortubay Fuentes. Ella aquí
a mi lado. María Naredo Molero, bueno, es jurista e investigadora en Derechos Humanos y Género, que es uno de los puntos desde los cuales ella se acerca e investiga sobre el tema de la violencia machista. Ella ha sido abogada y es abogada defensora de derechos de las mujeres durante mucho tiempo, y cuando dejó un poco la abogacía, lo que lleva ya mucho tiempo es dedicándose a la investigación sobre violencia contra las mujeres, discriminación y derechos humanos en un montón de organizaciones diferentes, sobre todo, y donde ha hecho un trabajo bastante profundo y destacable, es en Amnistía Internacional. Estuvo coordinando la campaña del Estado español desde los años 2003 a 2006, No más violencia contra las mujeres. Y ahí, bueno, fue desarrollando diferentes investigaciones, promoviendo movilizaciones e impartiendo formación. Ella es bastante experta y ha dedicado mucho al monitoreo sobre la implementación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 2004, como la conocemos, y de ahí han salido diferentes informes bastante extensos, 5, comenta ella, bastante documentados, en las que se va viendo un poco todos los vacíos que va dejando esta ley, que luego ella tendrá oportunidad de ir contándonos. Ya en estos últimos años se ha centrado también en investigaciones relacionadas con la violencia sexual hacia niñas y niños cometida en el ámbito familiar, algo que igual no se estaba poniendo tan en el centro porque se estaba centrando más toda la investigación en la violencia hacia las mujeres, pero últimamente y en estos últimos años, y ella se está dedicando a ello, se está haciendo también el acercamiento sobre niños y niñas que han sufrido también este tipo de violencia. Ella también forma parte como activista en el colectivo Feministas Las Tejedoras de Madrid, y deciros también que aparte de la conferencia de hoy, el viernes y sábado va a impartir un taller que se llama La violencia contra las mujeres desde el enfoque de los derechos humanos, para el cual todavía quedan plazas, 6 en concreto. Podéis apuntaros a través del 010, a través de los centros cívicos o de la web municipal, y será el viernes de 4:30 a 8:30 y el sábado de 10 a 2 en el Centro Cívico Aldave. En este taller se van a abordar mecanismos y respuestas que desde el marco internacional de derechos humanos se ofrecen para enfrentar la violencia contra las mujeres, identificando su concreción en nuestro entorno más próximo, así como avances y principales obstáculos para su aplicación. La verdad es que suena bastante interesante y lo dicho, que sepáis que todavía estáis a tiempo para apuntaros. También en la página web del Ayuntamiento podéis acceder a un montón de enlaces de diferentes informes e investigaciones que ha llevado a cabo María Naredo, también los de Miren Ortubay, y que bueno, a través de la página web, yendo a la página de Servicio de Igualdad, la Escuela de Empoderamiento, y donde ponga Biblioteca Online, lo digo porque no es tan sencillo acceder. A veces vamos buscándolo por un lado y está en otro. Entonces, en Biblioteca Online sí que lo podéis encontrar. Ahí podéis acceder a todo este material, que la verdad es que es bastante interesante. Y continuando con Miren, y luego ya me callo yo de una vez y les dejo a ellas toda la palabra. Bueno, Miren Ortubay, comentábamos antes que seguro que le conocéis, porque bueno, forma parte del movimiento feminista de Gasteiz, ha sido muy activa y sigue siendo en todas las actividades que se hacen desde el feminismo en esta ciudad. Lleva 20 años largos y continúa en el Fórum Feminista María de Maestu, que seguro que conocéis todas y todos. Y bueno, también otra faceta por la que es muy conocida es porque es profesora en la Universidad del País Vasco. Ella es doctora en Derecho Penal y diplomada en Criminología. Imparte docencia en la Facultad de Derecho y en la de Trabajo Social, donde imparte la asignatura Violencia contra las Mujeres, entre otras. Violencia contra las Mujeres, Prevención e Intervención. A través del Foro Feminista María de Maestu también han participado con algunas ONGs de solidaridad con mujeres afganas. En este mismo centro han hecho un montón de exposiciones y de charlas, han traído la voz de estas mujeres aquí, que seguro que muchas de vosotras habéis estado presentes en todo esto. Y bueno, la centralidad de su investigación y un poco el motor
no en su feminismo es la violencia sexista, la violencia machista. Lo ha abordado desde diferentes puntos, tanto como abogada en un primer momento, como asesora jurídica del Ararteko, como responsable de áreas de justicia y de igualdad de mujeres y hombres, y a través de la reflexión académica y la docencia. Aparecen también en la página web sus últimas publicaciones, os invitamos a que les echéis un ojo. Serían 10 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género, luces y sombras, también parte de lo que hoy se va a hablar, y cuando la respuesta penal a la violencia sexista se vuelve contra las mujeres, tema también bastante importante. Y sin más, damos paso a sus palabras. Deciros que después de sus intervenciones vamos a abrir un turno de palabras en el cual podéis participar, hacer preguntas, aportar sugerencias, dudas, lo que queráis. Si alguna persona, por lo que fuera, no quisiera tomar la palabra a través de la voz, que sepáis que tenemos a vuestra disposición para papeles, levantáis la mano y habrá alguien por ahí al fondo que os lo facilitará, y podéis hacer las preguntas por escrito. Cuando acaben sus intervenciones nos las harán llegar y yo pasaré a leerlas. Y bueno, sin más, eskerrik asko hemen egoteagatik, les doy paso a ellas. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Primero, pues agradecer, claro, a la Escuela de Empoderamiento de Vitoria-Gasteiz la invitación y estar en este foro, especialmente también con Miren, que hemos compartido bueno, reflexiones, activismo en este tema contra la violencia machista, ¿no? Bueno, lo que hoy yo traía aquí o quería plantearos era más bien un compartir reflexiones, experiencias de, pues eso, de los más de 10, 11 años que llevo con el monitoreo de leyes políticas de respuesta ante la violencia machista, ante la violencia contra las mujeres, ¿no? Políticas públicas. Decir que no solamente Amnistía Internacional, sino también una organización de aquí, de Euskadi, como Argitus, la Asociación Pro Derechos Humanos Argitus, a la que pertenezco, ha sido una organización desde la cual hemos realizado 2 informes, uno específico sobre Álava y otro en Vizcaya, monitoreando lo que es la respuesta específica también a mujeres víctimas de violencia del entorno rural, de municipios de menos de 3.000 habitantes. Entonces, bueno, básicamente todos los informes de Amnistía, de otras organizaciones, también uno en concreto que hicimos sobre violencia sexual a mujeres o la salida de la violencia sexual en mujeres migrantes en situación irregular para la Fundación Aspacia de Madrid y estos otros de Argitus, pues con todo ello, de alguna manera, han sido pues, unos años que me han permitido bueno, pues, ir obteniendo una serie de conclusiones, de reflexiones que, bueno, pues, que creo que van a dar, yo espero que vayan a ser de vuestro interés y que luego vayan a dar bastante fruto para el debate, ¿no? Con Amnistía Internacional, en 2004, lanzamos la campaña No más violencia contra las mujeres y es hace 11 años. Uno de los retos que nos planteábamos era que se colocara la violencia contra las mujeres, que se la nombrara y se la ubicara como violación de derechos humanos. No es una lacra social, no es un problema de las mujeres, es una violación de derechos humanos. Porque yo creo que hay algo que muchas veces, cuando hablamos de violencia machista, especialmente en el entorno íntimo, no nos damos cuenta, ¿no? de la cantidad de derechos conculcados, de derechos vulnerados que están ahí en esa relación violenta, ¿no? Y a veces, bueno, parece que solamente es la vida, la integridad física, ¿no? Pero están otros derechos tan importantes de la Declaración de Derechos Humanos como son el derecho al más alto nivel de salud, pero también, ahora que están tan presentes las personas refugiadas, el derecho a elegir residencia y trabajo libremente, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que escuchar o incluso conocer a mujeres que tienen que salir de su entorno, dejar su trabajo, dejar su familia, sus redes y salir e irse incluso a otra comunidad autónoma, a otra ciudad y empezar de cero huyendo de la violencia machista, ¿no? Esos son derechos humanos y hay todo un catálogo de ellos violados, vulnerados cuando hablamos de violencia machista. Y por eso una organización como Amnistía Internacional o otra organización como Argitus, asociaciones de derechos humanos, han de trabajar, ¿no? en violencia machista, pero a la vez también es un símbolo para el resto de la sociedad y especialmente para los gobiernos, es decir, ojo, la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos y desde ahí no solamente se está planteando que hay una magnitud importante que igual pues no se pone de relieve tan a menudo, pero también
el marco de derechos humanos implica un tipo de respuesta, ¿no? Y un alcance de la respuesta, no cualquier respuesta. La respuesta en derechos humanos debe tener unas características y entre ellas, por supuesto, está la prioridad, ¿no? Como ahora veremos. En estos 11 años, desde que se inicia o iniciamos el monitoreo de la ley integral estatal y luego de la ley también vasca, bueno, pues ha habido una mejora o una arquitectura normativa que ha ido, digamos, pues creciendo, consolidándose, ¿no? Estas leyes, por otro lado también en el nivel europeo el Convenio de Estambul, un tratado específico sobre violencia contra las mujeres que es vinculante desde que en agosto de 2014 fue ratificado por el Estado español, es decir, normas que van armando, ¿no?, un deber ser que está ahí y que de alguna manera, bueno, pues es sobre el cual, ¿no?, el telón de fondo que nos ha permitido ir viendo, ¿no?, bueno, cómo está ahora mismo la respuesta institucional, el ser, digamos, respecto a ese deber ser, ¿no? Y he de deciros que después de 11 años, los grandes retos en violencia contra las mujeres, los grandes retos de la respuesta institucional ante la violencia machista siguen presentes, siguen siendo, no diría los mismos, pero básicamente muy similares, ¿no? Y voy a hacer una exposición de retos o de urgencias en dos grandes bloques, ¿no? Yo considero que hay dos grandes bloques de retos. Unos que tienen que ver con el enfoque y las obligaciones transversales de la respuesta institucional ante la violencia machista, y otros que tienen que ver con dos derechos que desde el marco de derechos humanos son derechos cruciales, ¿no?, que son el derecho a la justicia y el derecho a la reparación de las víctimas. Bueno, pues en el primer bloque, digamos, de retos, podría resumirse en una pregunta, ¿no?, que es: ¿obedece la respuesta institucional frente a la violencia contra las mujeres a un enfoque de derechos humanos? Y esa pregunta puede tener, digamos, tres apartados, que son lo que yo llamo a menudo las tres pruebas del algodón del enfoque de derechos humanos. Porque el enfoque de derechos humanos no es algo que se habla o hay grandes palabras y grandes retóricas, ¿no? Se demuestra con el movimiento en tres direcciones. La primera, la prioridad y la respuesta ante todos los abusos, no ante unos pocos solamente, ¿no? La segunda, la posición de las mujeres como titulares de derechos frente a un Estado garante, obligado a garantizar esos derechos. Y la tercera, por supuesto, la piedra angular del sistema de derechos humanos, que es la prohibición de discriminación. En cuanto al primer punto, decir que esta ley estatal de 2004 fue una ley que, pese a lo que los intentos, desde luego, en el propio Congreso de los diputados y las diputadas, cuando movimientos sociales de mujeres y de derechos humanos planteamos que la violencia contra las mujeres tenía que ser recogida en esa ley como un continuum, no como solo una violencia perpetrada en un entorno y por un tipo de agresores, es decir, el entorno, digamos, en las relaciones de pareja o expareja en mujeres adultas, sino que había otras esferas de la vida de las mujeres donde estaba tan presente la violencia, ¿no? Y allí, bueno, nos encontrábamos, pues, niñas abusadas por sus padres, mujeres violadas en el espacio público, acoso sexual en el trabajo, matrimonios forzados, en fin, ¿no? Trata de mujeres, por supuesto, etcétera, ¿no? Entonces, lamentablemente, al final, la ley, digamos, circunscribió sus esfuerzos, especialmente los esfuerzos judiciales, policiales, a la respuesta, entre comillas, especializada, pero solo a una de esas manifestaciones de la violencia. Y ha pasado algo que quizá aquí en Euskadi las agresiones sexuales se han seguido, digamos, enfrentando o han seguido saliendo un poco más en la foto, pero en el resto del Estado, por lo menos donde en general yo he hecho un monitoreo muy específico, pero en comunidades también incluso con leyes autonómicas que sí abordaban o sí incorporaban esas otras violencias, pero al final yo creo que el impacto, ¿no?, de esa norma estatal que solo reconocía la violencia de género, es decir, la violencia concreta basada en la discriminación de género en una esfera de relación, la de la pareja o expareja, ha ido dejando, bueno, pues las otras violencias muy descontextualizadas, ¿no? Es decir, la violencia sexual muchas veces se aborda más desde el suceso o desde el sensacionalismo o desde otro tipo de enfoques
que desde el enfoque de género y desde el enfoque de la discriminación machista, ¿no? Entonces, y no hablemos, por supuesto, de la violencia contra las niñas en las esferas familiares, es decir, e incluso también la violencia contra los hijos e hijas en entornos de maltrato, ¿no? Todas estas otras violencias han quedado ahí sin el foco y, por supuesto, desde luego, es uno de los grandes retos que la misma intensidad de respuesta en términos de prevención, por supuesto, pero también luego detección, atención, protección, justicia y reparación, se dé a todas las violencias, ¿no? Por supuesto, uno de los retos también, la prueba del algodón de la prioridad, ¿no? Yo en esto, la verdad es que he sido muy clara siempre, ¿no? Cuando en los últimos años se habla de los recortes y de cómo los recortes han afectado a la respuesta política, a la respuesta pública a la violencia hacia las mujeres, yo siempre recuerdo que la prioridad nunca estuvo, ni cuando no había crisis económica, ni cuando no había recortes, ni cuando no había ese pretexto, digamos, para las políticas de austeridad, ya había política de austeridad respecto a la violencia contra las mujeres. Yo saco siempre en los talleres, y lo llevaré el viernes, un PowerPoint con el ranking de campañas institucionales a nivel estatal, de campañas institucionales, desde las de tráfico, accidentes de tráfico, a toda una serie de campañas institucionales, y la campaña de reclutamiento al ejército llevaba más de 10 millones de euros, mientras que las de violencia contra las mujeres entre 2 y 3 millones de euros, al mismo nivel que las de normas de equipaje de mano de los aeropuertos o creación del hábito de la lectura. Entonces, yo creo que hay que plantear, ¿no?, que el tema de la prioridad debe seguir siendo un reto que desde luego desde los movimientos de derechos humanos, feministas, desde la gente que estamos un poco, digamos, sabiendo que esto es una cuestión de derechos humanos, una cuestión importante, una cuestión prioritaria, hay que seguir reclamando esa prioridad en la respuesta institucional, ¿no? Y la segunda prueba del algodón era la de titulares de derechos, ¿no? ¿Qué posición tienen las mujeres en las políticas, en las respuestas, en los recursos a los que acceden para obtener o ver realizados sus derechos? Bueno, pues yo creo que esto es otro de los retos pendientes en general, ¿no? El hecho de que hay que superar un enfoque asistencialista que, a pesar de los pesares, sigue existiendo en muchos aspectos, ¿no? Y que hace que la lógica de los requisitos siga siendo, digamos, algo presente en los itinerarios de muchas mujeres, ¿no? Y la lógica de los requisitos hay que sustituirla por la lógica de los derechos. ¿Y a qué me refiero con la lógica de los requisitos? Me refiero a la lógica que, por ejemplo, a una mujer que necesita una ayuda económica y va a Lanbide tiene un tutor o una tutora y una serie de ayudas específicas para víctimas de violencia de género, siempre y cuando tengan orden de protección o sentencia condenatoria, es decir, una acreditación de ese nivel, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo he hecho el cálculo también en estimaciones, es decir, si cogemos la macroencuesta de 2015 con violencia estimada y vamos pasando, ¿no?, a, digamos, los diferentes filtros de mujeres que denuncian no llegan al 25%, mujeres que solicitan una orden de protección no llegan al 10% de esas estimadas iniciales, pues mujeres que obtienen una orden de protección no llegan al 5%. Entonces, las políticas estas de Lanbide o otras similares, ¿están dirigidas a un 5%? ¿O queremos que se dirijan a la totalidad de las mujeres que enfrentan violencia y están, digamos, tienen todo el derecho a este tipo de respuesta? Además, ahí el Convenio de Estambul ahora plantea de una manera muy clara el hecho de que todos los derechos garantizados o previstos en el convenio deben asegurarse a todas las mujeres con independencia de si denuncian o no denuncian. Con lo cual, el Convenio de Estambul ahí nos abre la puerta a seguir exigiendo, ¿no? Pero además, fijaros, la exclusión también, o digamos la lógica de los requisitos, ha llegado a que en centros de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados, es decir, hay determinados perfiles de mujeres que no acceden, pero a esas mujeres con enfermedades infectocontagiosas, con drogodependencias, con enfermedades mentales, pero tampoco hay un recurso específico o especializado para estas mujeres. Ha habido algún recurso, pero efectivamente yo en concreto un recurso que documenté específico para mujeres drogodependientes fue cerrado con los recortes, ¿no?
Con lo cual, vemos, ¿no?, que realmente ahí, sin que haya a nivel del Estado, porque el Estado arbitró o promulgó una ley como la Ley Integral Estatal, pero luego no desarrolló algo que desde Amnistía Internacional sí veníamos exigiendo, que era un acuerdo entre todas las comunidades autónomas y la Administración central de lo que llamábamos nosotros estándares mínimos, ¿no?, por encima de los cuales cada comunidad autónoma podía hacer el sobresaliente, la matrícula de honor y lo que pudiera querer hacer, pero que hubiera unos estándares mínimos bajo los cuales no se permitiera a ninguna comunidad autónoma estar, ni a ningún ayuntamiento, ni en función, digamos, de las competencias transferidas. Eso, claro, estándares mínimos en 3 cuestiones clave, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad y calidad. Y ahí estamos hablando no solamente de número de recursos, no solo de recursos accesibles a todas las mujeres, sino también de esa calidad, ¿no?, de la calidad que es enfoque feminista, es entender lo que es la violencia machista, es un enfoque de empoderamiento, pero también es tener el número suficiente de profesionales, ¿no?, que eso también ha pasado con los recortes, que había menos profesionales, pero se seguía el recurso manteniendo, no se cerraba el recurso, pero era como, en algunos casos, ¿no?, de que hemos documentado a lo largo y ancho del Estado, como un huevo, ¿no?, que estaba la cáscara, pero dentro, pues con la mitad de personal no se podía hacer el trabajo de calidad, ¿no? El tercer punto clave que quería compartiros, la tercera prueba del algodón, es la prohibición de discriminación. Yo creo que en esto, bueno, avanzamos muchísimo con la campaña de Amnistía Internacional en el sentido más pedagógico, y también yo creo que otras organizaciones, como organizaciones de mujeres migrantes, tomaron también protagonismo en el sentido de decir qué es la responsabilidad de no discriminación. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? La discriminación o la prohibición de discriminación no radica solo en el no hacer, ¿no?, en esa prohibición de discriminación directa, ¿no?, como por ejemplo, el ejemplo más claro es el de la Ley de Extranjería, ¿no?, que impone una obligación, una posibilidad de apertura de expediente de expulsión de una mujer migrante en situación irregular que accede a la comisaría a denunciar su violencia, ¿no? Eso es discriminación directa, porque a ninguna mujer vasca o española se le pregunta por cómo está con Hacienda, ¿no?, cuando llega a la comisaría, y se le mira a ver si es que ha tenido algún tipo de problema o incluso delito con la Hacienda Pública, ¿no? Entonces, este tipo de discriminación de no hacer ha sido uno de los caballos de batalla de estos años de monitoreo, y se ha mejorado la Ley de Extranjería, pero siempre para las víctimas de violencia en pareja o expareja, o también para las víctimas de trata de personas. Ahí hay una laguna inmensa para otras violencias y, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual, ¿no? Ya, si queréis, en el debate podemos hablar de lo que ha sucedido con el CIE de Málaga, de lo que puede suceder con una mujer que denuncia su violencia sexual y está en situación irregular, ¿no? Pero, por otro lado, también está algo muy, muy importante, que es la discriminación indirecta. ¿Eso qué implica? Implica que la discriminación no solo es una obligación de no hacer, es una obligación de hacer. ¿Y qué tiene que hacer el Estado, las instituciones? Tienen que hacer lo siguiente, digamos, tener claro, ¿no?, documentar, diagnosticar las desventajas de determinados sectores de mujeres, desventajas de partida, para poder paliarlas, ¿no?, poder paliarlas y que no se conviertan, porque, y pongo un ejemplo muy claro, los intérpretes y las intérpretes, por ejemplo, en sede judicial, pero también en todo el periplo de una mujer que sale de la violencia y pide atención, apoyo o también protección y justicia, ¿no? Los intérpretes o las intérpretes ahora mismo no tienen ninguna especialización ni ningún deber de tener especialización cuando atienden a una mujer víctima de violencia. Y sucede, bueno, pues que hay prejuicios, hay intérpretes, hemos documentado casos de prejuicios de intérpretes increpando a las mujeres por haber denunciado. Es decir, esas trabas del intérprete, no solo no de calidad, sino que puede ser incluso una fuente de violencia institucional para las mujeres. Eso, claro, ¿eso es una desventaja? No, al no haber paliado esa desventaja de partida, que es desconocer el idioma, al no haberse paliado adecuadamente por parte de las instituciones, esa desventaja se convierte en discriminación, ¿no? Y eso es lo que llamamos las discriminaciones indirectas, ¿no? Lo mismo pasa con las niñas. Cuando una niña es agredida o abusada sexualmente, tiene que tener derecho a un procedimiento con todas las garantías a su edad, ¿no? Es decir, a ser escuchada
aunque no hable como los adultos o las adultas, aunque hable como una niña, y tener todo un procedimiento judicial, pero también policial, digamos, de lo que serían los equipos técnicos o los equipos forenses de los juzgados, adecuado a su situación y a sus necesidades, ¿no? Esto ahora mismo no está sucediendo. Entonces, la ley del Estatuto de la Víctima, que se aprobó este año, en abril de 2015, pues bueno, claro que plantea el principio de no discriminación como uno de sus ejes vertebradores, pero sin embargo, bueno, ¿dónde están los diagnósticos de las discriminaciones existentes para poder plantear, bueno, cómo hago yo para que determinadas víctimas con esas discriminaciones añadidas tengan las medidas que permiten paliar esa situación y que accedan en pie de igualdad a la justicia y a la protección y a la asistencia como el resto de las víctimas? Yo creo que la no discriminación, esta cuestión es uno de los retos transversales que nos seguimos encontrando en toda la respuesta a las violencias contra las mujeres, ¿no? Y ya para dar paso al segundo bloque de retos, los retos en dos derechos fundamentales, como son la justicia y la reparación, diríamos que la justicia y la reparación podrían ser, en violencia contra las mujeres, dos derechos muy distintos, ¿no? En el sentido de que la ley integral, la ley de 2004, la ley estatal de violencia, tomó la justicia como una de sus banderas, ¿no? Como una de sus medidas estrella, creando los juzgados especializados en violencia, la fiscalía especializada en violencia, los equipos de valoración forense. Y, sin embargo, la reparación, pese a los esfuerzos de determinadas organizaciones, no existe en la ley. O sea, la ley terminó en la sanción, elevó las penas, hizo cosas que, a mi juicio, desde luego, igual no tenían que haber hecho, pero, sin embargo, no abordó un derecho tan clave, como ahora pasaré a plantear, como es el de la reparación a las víctimas, ¿no? En el plano de la justicia no me voy a detener porque sé que Miren lo va a abordar en profundidad, pero sí diré dos cosas, ¿no? Lo primero, que es que ese avance sin precedentes de una justicia especializada en violencia contra las mujeres, aunque ceñida a la violencia en la pareja o expareja, pero fue un avance sin precedentes en el papel. Pero digo en el papel, porque luego en su traslado a la realidad ha habido grandes lagunas, grandes claroscuros, en el sentido de que, bueno, hemos documentado, hemos puesto el foco bien puesto tanto en los informes de Amnistía, especialmente en el del 2012, como en los informes de Argitus, el de Álava, el de Vizcaya. Hemos puesto el foco en el aparato de justicia y hay dos elementos que creo que son, bueno, muy preocupantes, o dos conclusiones clave. Ahora mismo hay unos márgenes de impunidad en estos delitos, en estos juzgados, márgenes de impunidad que tienen que ver con que no se investiga a fondo, se pasa por encima, por lo que sería la punta del iceberg de la cuestión de la violencia, el último empujón, el ojo morado, la amenaza, pero realmente no se desentierra la base del iceberg. Y, por otro lado, bueno, pues existen un incremento de sobreseimientos provisionales, aquellos que tienen que ver con que no se sigue investigando, no hay pruebas suficientes o indicios suficientes, que ha crecido del 2005, que se implementaron estos juzgados, a 2012 un 158%. Esta cuestión de la impunidad es algo muy serio, ¿no? Muy serio porque realmente es un mensaje a los agresores, no al agresor individual solamente, sino a todos ellos y también a las mujeres, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, pues están pasando cosas en la justicia que tienen que ver con que esos juzgados que se decían especializados están actuando de una manera muy similar a un juzgado de instrucción normal, viéndolos de manera aislada, ¿no? Viendo la violencia machista en la pareja o expareja como una suma de episodios aislados y no como una relación, ¿no? con una serie, por supuesto, de hitos, ¿no? Y eso influye también no solo en que esos márgenes de impunidad estén ahí, porque no se logra probar el grueso y como mucho se prueba pues una parte del cuadro, pero no todo, sino también tiene mucho que ver con la respuesta que se está dando a los hijos e hijas de las víctimas, ¿no? Luego, si queréis, en el debate podemos extendernos más sobre esta materia, pero la Ley de Protección del Menor ha avanzado en la protección
protección de hijos e hijas, la ley del Estatuto de la Víctima también. Ahora ya se les considera víctimas directas cuando se trata de niños o niñas en exposición a la violencia, es lo que se llama expuestos, que no tiene nada que ver con testigos. La exposición implica pues un impacto e implica además una reiteración y precisamente lo que se quiere plantear es que esos hijos o hijas, o sea, que se vea la relación, es decir, el patriarcado familiar y sus diferentes víctimas, ¿no? Las diferentes víctimas de una violencia que no es diferente, que es la misma, y que afecta a los hijos y a las hijas y afecta a las mujeres, ¿no? Entonces, la ley si queréis, en el debate, como que yo propongo un poco que si os interesa nos podemos extender en alguna pregunta por ahí, un poco cuáles son los avances muy concretos de la Ley de Protección del Menor, pero sí yo creo que se avanza de alguna manera en esta dirección, ¿no? De entender la relación y de tomar en consideración a estas víctimas y no como si fueran solo relaciones aisladas, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la cuestión también de la falta de prueba, de la rapidez de los procedimientos, del hecho de que las mujeres consideran que interponen la denuncia y ya han hecho suficiente y se encuentran con que son ellas las que deben recabar las pruebas, deben aportar, deben sostener su declaración, y todo eso con unos interrogatorios pues muchas veces muy duros y con lo que hemos documentado en numerosos casos es una falta de respeto que tiene muy poca compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos respecto a las víctimas, ¿no? Lo que son, digamos, el deber mínimo respecto a una víctima es el que sea escuchada con el debido respeto, ¿no? Bueno, pues esto hoy día en los juzgados especializados de violencia, en muchos de ellos, está siendo todavía un desafío, ¿no? Realmente, en mi opinión, yo diría que, claro, falta una evaluación a fondo de estos juzgados. Han pasado 11 años, va a ser, de que se pusieron en marcha, llevamos mucho tiempo, diferentes organizaciones, alarmando, ¿no? Porque todo esto, los datos, ¿no? Ese 158% de incremento de sobreseimientos, el hecho de que se denieguen cada día, cada año, más órdenes de protección, todo eso son lo que yo llamo datos centinela, ¿no? Pero también hay testimonios centinela, casos de mujeres, y hay decenas de casos, decenas de mujeres hablando. El último caso, un caso realmente alarmante y que yo siempre quiero seguir tratándolo y trayéndolo, es el caso de Sara Calleja. Sara Calleja es una mujer de León, era una mujer de León, que se suicidó el 11 de julio de este año y dejó una carta escrita a la jueza de violencia de León. Una carta en la que hablaba de sus 19 denuncias, de que después de 19 denuncias y una orden de alejamiento a su agresor, siguió recibiendo, digamos, repitiéndose la violencia y la justicia no hizo nada. Y ella, cada vez que denunciaba, como ella decía en la carta, parecía que le aburría, señoría, ¿no? Creo que es muy importante escuchar los itinerarios de las mujeres y por eso esa evaluación debería ser participativa, debería ser una evaluación donde no solo participaran los y las profesionales de la justicia, de esta justicia, entre comillas, especializada, sino todos y todas las mujeres, organizaciones especializadas, organizaciones feministas que están ahí, ¿no? También yo creo que es muy importante la formación global, que como dice el Comité CEDAW en su informe sobre el Estado español, en el cual, y sobre el dictamen del caso Ángela González Carreño, del cual si quieres también podemos hablar más tarde, simplemente la formación jurídica no basta con saber de leyes, no basta con saber de procesos, hay que saber qué es la violencia machista. Esos jueces, juezas, fiscalía, abogacía, tienen que saber y también no pueden saber si no revisan sus propios prejuicios. Eso lo dice el propio Comité de la CEDAW, el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento del Tratado contra la Discriminación. Dice, los profesionales y las profesionales tienen que cuestionar sus propios prejuicios machistas y eso, si no se hace, no es una formación completa, ¿no? Y por último, evidentemente, en el tema de evaluación, formación, o sea, son los mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, ¿qué pasa cuando un juez, una jueza no trata con respeto a una mujer, cuando sobresee un caso sin seguir investigando, cuando... Bueno, pues no pasa nada, no hay mecanismos de rendición de cuentas ahora mismo, digamos, adecuados, ágiles, al que puedan acceder las mujeres. Con lo cual, en el ámbito de la justicia, a mi juicio, lo que yo diría es que en estos 10 años se ha rasgado la superficie
Se ha rasgado la superficie, pero siguen existiendo muchos prejuicios y creencias que relegan estos abusos a la esfera privada, ¿no? Y que siguen pensando, además, que detrás de una denuncia de una mujer que denuncia violencia machista hay un hombre indefenso, ¿no? Y, por último, con el derecho a la reparación, pues hay otro enorme reto, pero este reto incluso es todavía mayor, porque es, como digo yo, el derecho invisible, ¿no? El derecho que ni siquiera se puso sobre el papel, ¿no? Y no ya, por supuesto, tampoco en la realidad, ¿no? La acción del Estado para corregir el impacto de los abusos es clave, ¿no? Y esa es la reparación, la acción del Estado para corregir los abusos de derechos humanos con sus dimensiones individual y colectiva, ¿no? Tiene 4 elementos fundamentales y yo voy a decir un poco, porque así sobre ellos también diré yo algunas cosas, pero luego también en el debate, si os apetece, pues podemos seguir profundizando. El primero es la cuestión de la indemnización, la compensación económica, es decir, una vez que ha habido una condena, que ha habido un agresor condenado, debe haber una indemnización a quien sufrió ese delito y ese abuso, ¿no? Ahí tenemos, bueno, pues una cuestión pendiente, que son las indemnizaciones de las víctimas, sobre todo de violencia sexual, donde se rige todo por el llamado daño moral, ¿no? Y donde hay donde no hay realmente un enfoque de género en el cálculo de ese daño moral, y donde vemos indemnizaciones realmente ridículas a veces, ¿no? De mujeres con violaciones continuadas o niñas abusadas, 6.000, 12.000 euros, ¿no? Sino que también, bueno, pues yo creo que en general, ¿no? Muchas veces cuando el agresor se declara insolvente, pues las mujeres tienen como única vía la Ley 35/1995 de ayudas a víctimas de delitos violentos o contra la libertad sexual, que es una ley que, bueno, realmente se utiliza poco, porque se conoce poco, pero lo poco que se utiliza se deniegan el 80% de las ayudas que se piden, ¿no? Y especialmente en este tema también de invalidez, de incapacidad, de gastos de tratamiento, con lo cual, bueno, yo creo que la cuestión de la indemnización en sus diferentes matices o cuestiones que la vertebran es un reto fundamental. La completa recuperación. La reparación implica completa recuperación. No son 10 sesiones de terapia, no son 15. Es completa recuperación. Igual hay una chica que ha tenido una relación de noviazgo pues que le ha dejado, pues realmente violento, ¿no? y que le ha dejado bueno, pues marcada en determinadas cuestiones, y esas 10 sesiones de terapia le sirven para revisar. Pero igual hay una mujer que lleva 25 años viviendo una relación violenta, o una mujer violada, o una mujer con un intento de asesinato y con un estrés postraumático permanente, que esas 10 sesiones no sirven ni para empezar. Entonces, ¿dónde está esa completa recuperación? ¿Dónde están los gastos de tratamiento psicológico, psiquiátrico de esas mujeres, ¿no? Todo esto yo creo que es otra cuestión completamente poco a poco abordada, ¿no? Las garantías de no repetición serían otra cuestión, y es la cantidad de mujeres que están escondidas o que viven, que han ido huyendo de sus agresiones, huyendo del agresor, y que el agresor ha seguido intentando, y a través muchas veces de los hijos e hijas, han seguido, ¿no? violentando, etcétera, ¿no? Luego comentaré, porque yo creo que aquí hay una reacción también importante, o sea, una cuestión que tiene que ver con que, por un lado, como digo, impacta la impunidad judicial, pero por otro hay todo un caldo de cultivo de impunidad social que hace que los agresores se vean libres para seguir, pues eso, abusando, acosando, persiguiendo, ¿no? Y por último, en esta parte de la reparación, y allá voy a acabar, decir que el último elemento es la cuestión de la satisfacción, ¿no? O difusión de la verdad también. Y cómo realmente todavía seguimos haciendo muy pocos homenajes a las víctimas de violencia machista comparadas con otras víctimas, ¿no? Y cómo realmente este elemento es un elemento que entronca, o sea, un elemento que plantea también no solo lo individual de la reparación, sino la dimensión colectiva, y la dimensión colectiva ligada también a su vez a la otra parte, a otro de los elementos clave de la respuesta, que es la prevención. Allí donde hay homenajes, allí donde hay cierre de filas con las mujeres sobrevivientes, con las víctimas, se está actuando en la prevención, ¿no? Y esto es absolutamente importante. Termino como empecé, diciendo: la violencia machista es una violación de derechos humanos,
vamos a apropiarnos del marco de derechos humanos y vamos a exigir esa respuesta que no es cualquier respuesta, sino que es una respuesta prioritaria, es una respuesta con titulares de derechos, no con mujeres beneficiarias, y es una respuesta sin discriminación alguna. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todas las que habéis permitido que yo tenga la enorme satisfacción de estar aquí. En principio, sobre todo gracias a María, porque ha sido una charla, bueno, no esperaba menos, la verdad. Yo tengo que decir que a María Naredo le admiro muchísimo desde hace mucho tiempo por todo lo que hace y porque además creo que ha hecho aportaciones de una importancia cualitativa en este tema, con un enfoque novedoso y distinto que creo, vamos, que es la número 1. Yo pienso eso, así que es un lujo que queden plazas en el curso del fin de semana. Yo de verdad que lo recomiendo, así que mil gracias. Y gracias a toda la gente pues bueno, primero a vosotras por venir, porque como ha dicho Eli, yo soy de Vitoria, tengo la sensación de que todas me conocéis, que me habéis escuchado 1000 veces y no sé, bueno, espero no repetirme. Y pues gracias eso a Eli por la presentación, a toda la gente de la escuela, del Servicio de Igualdad, no voy a decir nombres porque me olvidaría, pero sí quiero mencionar a Elo Mayo, no solo porque es mi amiga, sino porque creo que su entusiasmo y su saber hacer, bueno, yo creo que es el alma de la escuela y que está permitiendo que se hagan este montón de cosas diferentes, creativas y novedosas que se están haciendo, y creo que es también mucho mérito, porque además yo a Elo creo que hay que agradecerle. Sí, eso es para Elo, ¿no? Bueno, sí. Creo que hay que agradecerle, además de todo esto, otra cosa, que es que él lo ha demostrado con su práctica, que las feministas pueden pasar por las instituciones y no solo seguir siendo feministas, sino conseguir realmente un montón de cambios importantes. Así que gracias, Elo. Vale, pues entonces, sin más, empiezo con este tema que realmente, pues aunque a veces nos pese y parece que seguir hablando de esto, pero bueno, este fin de semana, sin más, ha sido la prueba de que hay que seguir pensando, ¿no? Y quizá esto de celebrar pues, el 10º aniversario de la famosa Ley Integral es una buena ocasión para hacer balance, ¿no? Yo pienso, y creo que hay que reconocerlo y decirlo, que la ley supuso un avance muy importante, supuso un cambio de enfoque y, por así decir, un punto de inflexión en el abordaje de la violencia sexista. Yo creo que la ley, fundamentalmente sobre el papel, pero bueno, es importante, tiene bastantes aspectos positivos, algunos pues los ha mencionado ya María. El propio planteamiento de la ley, que parte de la base de que la violencia sexista es un problema complejo, poliédrico, con montones de caras que requiere, por eso mismo, pues una respuesta global, diversificada en distintos ámbitos, mantenida en el tiempo, pues eso, una respuesta realmente integral, ¿eh? Además, la ley reconoce las raíces estructurales del problema, ¿no? Habla de discriminación histórica y visibiliza la violencia contra las mujeres que hasta ese momento había estado oculta o invisible pues, dentro del marco pues, más general de la violencia doméstica o familiar, ¿no? Otro avance importante que ya se ha mencionado es que se reconocen por fin derechos a las mujeres que han sufrido violencia, ¿eh? Frente a ese enfoque asistencialista que, ¿os acordáis aquello que se decía? No, es que la concejala de mi pueblo es muy sensible con este tema y entonces ha montado un servicio, ¿no? O sea, era así, como pues pobres mujeres y les ayudamos, ¿no? Bien, la ley en principio cambia ese enfoque y ahora las mujeres tienen derechos exigibles, lo cual quiere decir que los poderes públicos tienen la obligación de tutelar pues, la vida, la libertad y la dignidad de la mitad de la población y tienen que garantizarles el acceso, y además igualitario, a muchos derechos, entre ellos el de información, el de asistencia social integral, que incluye la atención psicológica, la asistencia jurídica, ayudas económicas, bueno, por lo menos eso dice la ley. También, por primera vez, y esto es muy importante, se le da prioridad, se destaca
la importancia de la prevención y de la sensibilización social a todos los niveles, ¿no? Y se articulan medidas en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? También hay que poner de relieve, ya lo ha hecho, que esta materia es la que menos y la que más tarde se ha desarrollado y también se ha demostrado que la más susceptible a los recortes. Claro, y con este tema de la falta de dotación presupuestaria para la plena aplicación de la ley, que es un mal endémico en este país, pues ya nos vamos deslizando, por así decir, hacia el lado de las sombras de la ley, ¿no? Porque la ley, además de los avances, también tiene debilidades o aspectos muy cuestionables. Uno, también ya lo menciona María, no insisto, es el propio concepto de violencia de género que da la ley. O sea, frente a las definiciones internacionales que se manejan y que son universalmente aceptadas, aquí, después de grandes palabras en la exposición de motivos, la violencia de género sobre la que se va a actuar es exclusivamente la que tiene lugar en el seno de la pareja o expareja, es decir, la que ejerce el hombre contra la mujer con la que mantiene o ha mantenido en el pasado una relación afectiva. Todo esto deja fuera del ámbito de la ley no solo todas las violencias que ya he dicho en el ámbito público, ejercidas por extraños, por instituciones, en el ámbito laboral, sino deja fuera también violencias sexistas dentro de la familia, por ejemplo, hacia la hija, hacia la madre. También, por supuesto, deja fuera violencias que se dan dentro de parejas homosexuales, ¿eh? Esto tiene una explicación que no justificación y mucho menos, desde luego, no es justificable desde el ámbito de los derechos humanos. Vale, pero aparte de este y algún otro que podíamos mencionar, creo que el principal problema de la ley es el excesivo protagonismo que le sigue dando a la vía penal, ¿eh? Frente a esas declaraciones de enfoque integral, multidisciplinar. Lo cierto es que todos esos derechos que garantizan las medidas de apoyo que de alguna forma la ley establece, pues lo cierto es que se condicionan, ella también lo ha dicho, a la obtención de una orden de protección, que en el fondo significa, aunque el nombre pueda despistar, significa el interponer una denuncia penal y, en muchos casos, conseguir una condena penal, ¿eh? Hay muchísimos derechos condicionados a la credencial de víctimas de la que habla la propia ley, está condicionada a que se obtenga la condena penal. Ya sé, y en esto aquí, como también ha dicho María, somos bastante privilegiados porque es verdad que hay servicios, que hay atenciones que se prestan incluso antes de poner la denuncia, pero hay muchísimos derechos condicionados a la obtención de la condena penal. Vale, ¿y por qué digo que esto, o sea, este protagonismo, esta obligación de pasar por la puerta del juzgado penal es un problema? Bueno, por varias razones. La primera, sobre la que no me voy a extender, es por la propia naturaleza del sistema penal, del derecho penal. El derecho penal tiene muchísimas limitaciones para intervenir ante problemas sociales, ante este y ante otros, porque el derecho penal es lo que es, un instrumento fundamentalmente represivo cuya finalidad principal y casi única es el castigo. Claro, y para castigar debe individualizar la conducta prohibida, sacarla de contexto y atribuirla a una persona, hacerla responsable de una persona, a una persona, ¿no? Entonces, en esa conversión, por así decir, la violencia sexista pasa de ser un problema estructural, político, un problema social, se convierte en un conflicto individual y en ese camino se desvirtúa completamente. Claro, el problema es que el derecho penal, por lo que es, por así decir, no puede renunciar a esas garantías, ¿no?, de la conducta individualizada, demostrada y atribuible a una persona. No puede renunciar, pero por eso también tiene muchísimas limitaciones. A ver, la tutela penal es insustituible, o sea, no podemos prescindir de ella. Pero, insisto, hay que reconocer sus limitaciones, que en este caso, además de por su propia finalidad, también vienen derivadas por las particularidades, por así decir, de este tipo de criminalidad, de esta vulneración específica de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho penal está pensado para defender al grupo frente al extraño, al enemigo que viene de fuera, y no funciona en absoluto
cuando el enemigo está dentro del grupo, está dentro de la tribu, cuando es uno de los nuestros. Ahí el derecho penal no funciona. Y claro, el problema es que, a diferencia de otros delitos, en este caso, casi uno de los pasos más difíciles para las mujeres que están sufriendo violencia es tomar conciencia de ese hecho, reconocerse como víctima de la violencia de género, ¿no? Asumir que está siendo maltratada. Esto es un proceso dificilísimo, pero aunque se dé ese paso, también sigue siendo difícil la decisión de reaccionar frente a esa situación, ¿no? La decisión de cambiar de vida y de romper toda relación con el agresor. Todo eso son procesos psicológicos muy complejos, como lo son cualquier proceso psicológico de cambio en nuestra vida, ¿no? Que normalmente no son lineales. No te levantas un día, decides reaccionar y ya todo para adelante. Pues no funciona así. Si analizamos cualquier decisión que tomemos, empezando por la de dejar de fumar o por la de ir al gimnasio, pues un día la adoptamos y un día cumplimos, al día siguiente nos arrepentimos, luego estamos... O sea, todas las decisiones, pues no cursan de alguna forma linealmente, sino que hay avances, retrocesos, pasos atrás, curvas, ¿no? Y por eso mismo se extienden en el tiempo y son difíciles. Claro. Entonces, ante esta realidad tan compleja, la denuncia penal tiene que ser siempre el último paso, y solo se puede dar cuando la mujer se encuentra preparada y sabe realmente dónde se va a meter, es decir, cuáles son las siguientes etapas. Tiene, por así decir, que tener garantizada la retaguardia, saber qué va a pasar después de la denuncia, con qué apoyos y con qué autoprotección puede contar. Claro, el problema es que durante muchísimos años se ha animado a las mujeres a denunciar aquellas campañas que primero eran como muy burdas, ¿no? Lo de mujer denuncia, pero se han seguido en esa línea, ¿no? De que lo importante es denunciar, porque si no denuncias no se puede hacer nada. Vamos, que en el fondo es responsabilizar a la propia mujer también de dar el paso. Pero vamos, durante mucho tiempo eso se decía, que se denunciase, se animaba a denunciar sin garantizar que esas mujeres tuviesen toda la información completa sobre el camino en el que se metían. Y el problema es que el proceso penal no es un camino fácil. No es un camino fácil para la víctima de ningún delito, porque el sistema penal es lo que es, insisto, es una máquina para castigar a quien es responsable de un delito. Y apenas tiene ni espacios, ni tiempos, ni siquiera lenguajes para que quien ha sufrido, quien ha sido víctima de un delito, pueda expresar sus vivencias, sus experiencias, sus necesidades y sus demandas. No hay esos espacios. Y entonces el problema real es que la posibilidad de sufrir lo que se llama una segunda victimización, es decir, de salir peor de lo que has entrado, es real con cualquier víctima, pero mucho más con las de estos delitos, porque además de todo hay esa relación previa entre las dos partes implicadas, y por muchas cosas, entre otras por nuestra socialización, pues en las mujeres que han sufrido maltrato, a la hora de cortar con esa relación surgen sentimientos de fracaso personal, sentimientos de culpa que son muy difíciles de abordar. Insisto, es que el fin último y principal del derecho penal es el castigo. Y esto no siempre coincide con los intereses o con lo que pretende la mujer que denuncia o que quiere salir del maltrato. Ellas quieren algo tan sencillo y al mismo tiempo tan difícil de conseguir como tomar las riendas de su propia vida y de alguna forma, pues eso, vivir libres de violencia, ¿no? Libres de maltrato. Pero no todas o no necesariamente sienten que eso tiene que pasar por el castigo, pues, al que ha sido padre de sus hijas o por la estigmatización, pues eso, como delincuente, ¿no? En otras ocasiones las mujeres lo que les pasa es que tienen miedo, pero un miedo muy, muy razonable y muy fundado en la experiencia, porque ellas, que conocen mejor que nadie, porque han vivido y muchas veces sobrevivido durante muchos años con un agresor, pues tienen miedo de las posibles reacciones de este frente, pues, a la denuncia, ¿no? Y además desconfían de la capacidad del Estado para protegerles en todo, de modo constante, ¿no? Y para garantizar que no van a sufrir daño. Desconfianza, por otra parte, también bastante basada
pues en la experiencia previa, ¿no? De todo el mundo es sabido que la denuncia suele pues, acrecentar o incrementar la agresividad del agresor y, por tanto, el peligro para la mujer, ¿no? Claro, la denuncia, en el fondo, es una rebeldía de esta que es intolerable desde la lógica patriarcal. Vale. Bueno, por todo esto y más cosas que podíamos decir, yo creo que, salvo en casos de riesgo inminente, que entonces no te lo piensas, pues la mujer afectada por el maltrato tiene que prepararse muy bien antes de presentar la denuncia, buscando apoyos, ¿no? y mecanismos de autoprotección o de autodefensa. Dicho de otra forma, hay que entender que la denuncia no es un objetivo en sí misma, no lo estamos haciendo mejor porque haya más denuncias, ¿no? Tiene que ser una herramienta en manos de la mujer, tiene que ser útil para ella y por eso mismo la decisión de presentarla y de cuándo presentarla les corresponde a ellas. Yo ya sé que esto es muy duro para todas las profesionales, los profesionales que trabajan en este ámbito, que acompañan y apoyan a las mujeres, porque a veces supone una frustración y un cansancio terrible, pero es así, lo tenemos que asumir, tenemos que entender de qué estamos hablando, ¿no? Claro, el problema es que en la práctica no es así, y con muchísima frecuencia se les mete en el proceso penal y, claro, luego el problema es que esas mujeres pues sienten que no se les escucha, que no se les cree, que se les trata, eso sin ningún respeto, de inconsistentes, de incongruentes, de contradictorias, cuando no directamente de mentirosas, ¿no? Y entonces aquí pues surgen problemas como el mito famoso de las denuncias falsas, al que luego me referiré. Vale. Además de estas limitaciones que derivan de la propia naturaleza del sistema penal y de las características de este tipo de criminalidad, también hay problemas derivados de la regulación concreta que el Código Penal da a las manifestaciones de violencia. No me voy a extender. Bueno, el cómo están, por así decir, definidos los delitos tiene una explicación concreta, histórica, que lo podemos, si queréis, hablar luego. Yo no la voy a exponer ahora, pero sí quiero mencionar el defecto fundamental o la consecuencia perjudicial que tiene, y es que el Código Penal trata de manera muy semejante conductas de muy diferente significado, de muy diferente gravedad. Pone penas bastante parecidas a conductas muy diferentes. Esto, que en principio, por así decir, se hizo con buena intención, o sea, en el sentido de transmitir el mensaje de que toda violencia, cualquier violencia, por leve que sea, es reprochable, pues está teniendo consecuencias muy negativas para las mujeres. Una que también ya la ha mencionado de alguna forma María, es que esta equiparación de conductas de muy distinta gravedad e intensidad tiene una consecuencia perversa, y es que de alguna forma se diluye, se oculta, incluso se banalizan los casos más graves, esos casos de violencia habitual, esos casos terribles en los que hay una utilización sistemática de la violencia, sobre todo violencia psicológica, aunque también física y con frecuencia violencia sexual, que se aplica de una forma, insisto, sistemática y mantenida en el tiempo con la finalidad de dominar a la mujer, de someterla, de controlar todos los aspectos de su vida. Esos casos demasiado frecuentes, ¿no?, a los que a veces se les llama terrorismo patriarcal, son auténticos delitos de tortura pues, prolongados en el tiempo, y son, al final, pues eso, consiguen destruir la esencia de la persona, destruir la autoestima de la mujer. Claro, ¿qué pasa? Pues que esa violencia habitual, en el fondo, se castiga con una pena relativamente parecida al maltrato ocasional. Por ejemplo, pues a la bofetada que antes mencionaba María, ¿no? Además de la desproporción que ello puede suponer, lo más grave es que con muchísima frecuencia la investigación policial y sobre todo judicial se queda en la última manifestación. Esto es muy fácil de entender. Un golpe que deja marca, y que se fotografía, o un mensaje en el móvil, caso real, tú y tu madre os vais a acordar, 2 delitos de amenaza, o sea, está la prueba documental. Claro, esos casos de violencia son muy fáciles de probar, claro, y como con ellos ya se puede imponer penas incluso de prisión, se puede establecer una orden de alejamiento y se puede, bueno, pues se crean antecedentes, como cabe la reacción
¿para qué vamos a gastar recursos judiciales investigando y prolongando un juicio que es la única forma de demostrar toda la historia de violencia psicológica que hay detrás? Lo cierto es que apenas, o el porcentaje de denuncias por violencia habitual es muy pequeño. O sea, la inmensa mayoría de las denuncias son por violencia ocasional. No hay denuncias por violencia habitual, no hay denuncias por violencia psicológica. A ver, todo esto con matices. Por supuesto que ha habido avances. Por ejemplo, la labor que hacen las unidades estas de valoración forense integral, en la que analizan las consecuencias de la violencia sobre la persona y, bueno, y lo consiguen demostrar, pues es una labor magnífica, ¿no?, que habría que potenciar. Pero lo cierto es que en la práctica la inmensa mayoría de las denuncias, hoy digo, de las condenas, es por estos delitos de maltrato ocasional. Bueno, por otra parte, el que cualquier manifestación violenta sea delito, esta tipificación, esta descripción tan amplia de lo que es la violencia, y no solo la violencia de género, no solo la violencia contra las mujeres, sino cualquier manifestación agresiva dentro del ámbito familiar, cualquiera es delito. Bien, esta conceptualización tan amplia se está volviendo en parte contra las mujeres. No solo empieza a haber esas condenas que de vez en cuando salen en la prensa de mujer condenada por darle una bofetada al hijo y tal, ¿no? También hay otro fenómeno que, si me da tiempo, quiero abordar, que es el tema de las contradenuncias. Vale. Antes mencionar otro aspecto de la regulación legal concreta que existe ahora, que está perjudicando a las mujeres, y que es que con mucha frecuencia en el juzgado, por así decir, no se respeta su voluntad, llegándose incluso a protegerle en contra de su opinión, en contra de lo que ella demanda, en contra, pues eso, de su voluntad, en el fondo tratándole como una menor de edad que no sabe lo que le conviene. Hay bastantes aspectos del proceso penal en lo que esto se manifiesta, pero el que es más claro para mi gusto es el tema del alejamiento. La orden de alejamiento, es decir, la prohibición de acercarse a comunicar, es obligatoria. Los jueces la tienen que poner siempre que haya una condena por cualquier causa de violencia, por cualquiera, sea cual sea su gravedad, sea cual sea el riesgo que exista de que se repita, sea cual sea las circunstancias de la mujer o el peligro que represente el agresor, es obligatorio poner el alejamiento. Claro, para muchas mujeres, muchas lo demandan y lo quieren y además es necesario y hay que ponerlo, pero en otros casos muchas mujeres no lo quieren, por muchas razones que podríamos entrar, por muchas razones, pero no lo quieren. Y de alguna forma es un divorcio a la fuerza, un divorcio forzoso. Claro, a ver, hay razones que aconsejan el que la orden de alejamiento sea obligatorio, pero lo cierto es que también tiene muchísimos inconvenientes. Para muchas mujeres ese alejamiento lo viven como un castigo a ellas. Claro, pero el problema principal es que hay tantas órdenes de alejamiento en vigor que se está dando un incumplimiento casi sistemático de esas órdenes de alejamiento. Como son tantas, no hay policía en el mundo capaz de supervisarlas. Bien, esto genera otras consecuencias negativas, pero mi pregunta es, ¿no estamos malgastando recursos, o sea, intentando vigilar todas las órdenes de alejamiento en vez de centrarlos en los casos en que realmente es un riesgo y deberíamos intensificar esa protección? Yo creo que esto es un problema bastante importante. Pero vamos, el efecto de todo esto que estoy diciendo es que, pues eso, que muchas veces las mujeres sienten que el sistema penal se apropia de su propio conflicto y les niega todo protagonismo. Entonces, claro, la consecuencia es que muchas no quieran pasar por ese trámite, no quieran denunciar, o que cuando han dado el paso, pues después se quieren volver atrás. Claro, todo esto aumenta la desconfianza del sistema hacia ellas y refuerza el tópico de que las mujeres no saben lo que quieren o que denuncian sin causa, o sea que al final se les culpabiliza o se les penaliza. Y aunque ya sé que se me está acabando el tiempo y esto daría en realidad para otra charla, yo creo que es importante llamar la atención sobre un hecho. Pienso que está habiendo una especie de movimiento pendular, de movimiento de reacción
contra lo que desde algunos sectores sociales e incluso sectores de la judicatura perciben como una excesiva protección de las mujeres o una, dicho desde el otro punto de vista, una injusta dureza hacia los hombres. Aquí surgen dos cuestiones muy claras. Uno, el famoso mito de las denuncias falsas. Ayer volvió a salir una encuesta en Málaga sobre este tema espeluznante. Pero vamos, todo el mundo conocéis las potentes campañas que durante los últimos años se han lanzado sobre mujeres que supuestamente denuncian agresiones inexistentes o en cualquier caso muy exageradas con el perverso motivo de conseguir ventajas en los procedimientos de divorcio. No sirve de nada contra estas campañas que las instituciones den datos sobre que no es real el tema de las denuncias falsas. No importa, el mito se mantiene y de alguna forma consigue generalizar las sospechas sobre todas las mujeres que se atrevan a denunciar. El problema no son las denuncias falsas. Bueno, alguna existirá, pero no es un problema. El problema es por qué las mujeres renuncian a mantener la acusación una vez que han dado el paso. O sea, ¿por qué no denuncian o por qué una vez que han dado el paso es lo que en el lenguaje de la calle se dice retiran la denuncia? Claro, hay razones, pero el problema es que, como explicaba María, esa falta de colaboración de las mujeres con la justicia, porque no mantienen su testimonio, por muchas razones, pues claro, da lugar a cifras muy importantes de sobreseimientos y de absoluciones, que al final pues fácilmente se les da la vuelta y se presentan como denuncias falsas. Lo grave y el problema es eso, que el proceso penal supone en general para las mujeres un camino muy duro, y con frecuencia eso, pues experimentan esa revictimización o doble victimización. Vale, el otro tema que yo creo que es una prueba clara de que está habiendo una reacción, un movimiento pendular o que la protección penal contra la violencia de género se está volviendo como un boomerang contra las propias mujeres es el tema de las contradenuncias. Contradenuncias o denuncias cruzadas, agresiones mutuas, se les llama de muchas formas. Es decir, que cuando una mujer denuncia a un hombre por maltrato, este a su vez le denuncia a ella. Claro, entonces, pues muchas veces para quien está juzgando ya no se trata de una agresión machista, sino que es una especie de pelea en igualdad de condiciones, ¿no? Este fenómeno que ocurría, pero estaba oculto en las estadísticas, porque en las estadísticas no está claro, porque a veces en ese porcentaje muy pequeño, suele ser un 1% de mujeres condenadas por maltrato, nunca se sabe muy bien si son agresiones a la pareja o es otro tipo de violencia familiar. Pero en los últimos estudios que se están haciendo, en los que se recoge la voz de las mujeres, se recoge testimonio de las mujeres, y María ha tenido papel muy importante, al menos en dos de ellos que yo conozca, el de Amnistía Internacional y el de los de Argitus. Cuando se recoge el testimonio de las mujeres, resulta que muchas de ellas hablan de este tema. Es decir, que con distintas formas de contarlo, con distintas denominaciones, en el proceso penal, la mujer que ha denunciado a su agresor se encuentra a su vez acusada y, con frecuencia, condenada por agresión. Este fenómeno de las condenas a mujeres ha sido un resultado inesperado que hemos tenido en un estudio concreto que hemos hecho sobre condenas por violencia de género en Vizcaya durante 2 años que estudiamos. Claro, nosotros partíamos de la base, puesto que estudiábamos los delitos calificados como violencia de género, por definición eran del hombre contra la mujer. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que dentro de las 1.421 personas condenadas por esos delitos, resulta que 46, es decir, un 3,7%, casi un 4%, eran mujeres. Hombre, no es un número grande, pero es mucho mayor que el de las estadísticas globales cuando se meten los delitos más graves, porque estos eran delitos, por así decir, menos graves, los que se juzgan en los juzgados de lo penal. Pero además, claro, hay que tener en cuenta que estas no son las únicas condenas a mujeres por maltrato. Estas eran solo las que se habían calificado como violencia de género. Es decir, que solo podían ser casos en los que o bien primero la mujer había denunciado a su pareja y este a su vez le denunciaba, o bien había intervenciones de la policía y la propia policía lo calificaba como riña de pareja, ¿no? O riña entre iguales. Bien, ya digo que esto daría para otra charla, pero el problema de estos casos de denuncias mutuas, bueno, pues el resultado más, no sé, sorprendente
es que por una serie de razones hay muchos casos de conformidad, es decir, que las dos partes admiten su culpabilidad, ¿no?, de los dos. Bueno, la cosa es que resulta que no solo cuando condenan a un hombre y a una mujer, en muchísimos casos les imponen la misma pena, aunque realmente la gravedad de las dos conductas no sean equiparables, y hay incluso casos en que condenan con más rigor, con más fuerza a las mujeres. Bien, si os interesa, pues hablamos un poco después de esto, pero yo creo que en el resumen o la conclusión en definitiva es que vuelve a demostrarse una vez más que el sistema penal no es un buen aliado de las mujeres. Quizá el sistema penal no se siente cómodo castigando al que hasta hace pocas décadas pues ejercía legítimamente la autoridad y la disciplina dentro de la familia, ¿no? O sea, eso ha cambiado en las leyes, pero en la mentalidad social pues igual todavía no ha cambiado del todo, ¿no? En el fondo, el sistema no cree a las mujeres, al revés, da credibilidad a las denuncias que hay contra ellas, y cuando les condena, pues lo hace con mayor rigor. Vale, entonces hay que preguntarse eso, pues ¿el sistema penal realmente es una ayuda o es un obstáculo para que las mujeres salgan de la violencia de género? Yo creo que solo es una ayuda si realmente potencian la autonomía y la emancipación de las mujeres, ¿no? Y para esto yo creo, insisto, que la denuncia tiene que ser el último paso y no el primero. Bueno, me quedan todavía una serie de ideas, así las lanzo, porque en el fondo el tema de la conferencia o de esta charla es qué hacemos, ¿no? Cómo avanzamos hacia la erradicación de la violencia. Yo creo que tiene que haber cambios legales. Ya sé que es difícil porque aumentar las penas es fácil, pero atreverse a decir, igual nos hemos equivocado, es más difícil. Yo creo que hay que atreverse a identificar los aspectos disfuncionales de la ley y a proponer cambios, que a mi entender pues habría que reorientar toda la tutela penal, eliminar algunos automatismos, incrementar muchísimo los recursos destinados a medir el riesgo real, o sea, de los casos en los que hay un riesgo real de futuras agresiones, ¿no? También habría que hacer cambios procesales. Otro tipo de líneas de avances es respecto a profesionales que intervienen en este ámbito. Bueno, ella lo ha dicho, no insisto. La formación específica y las competencias para detectar la violencia de género. Tiene que haber una formación concreta sobre las causas, las manifestaciones y los efectos de la violencia de género. Una formación, por supuesto, a todo el personal de justicia, que como, bueno, ya lo ha dicho María. O sea, para otras cosas, para investigar otro tipo de violencia o de delincuencia, por ejemplo, la delincuencia económica, ya se forman. Pues es inaudito que los jueces no sepan lo que es el ciclo de la violencia o que no reconozcan sus propios prejuicios, ¿no? Y dentro de la formación profesional creo que el ámbito sanitario es el prioritario y esencial. Daos cuenta que no todas las mujeres denuncian, muy pocas mujeres pasan por los servicios sociales, pero prácticamente el 100% de las mujeres que están sufriendo violencia y que lo somatizan de formas muy diferentes pasan por los servicios sanitarios. Si estos tienen sensibilidad, si tienen antenas para darse cuenta de esto, sería un punto de arranque muy importante. Bueno, la atención a los casos esos de doble discriminación o problemáticas añadidas y, bueno, y en definitiva, saber y convencernos de que no hay varitas mágicas, solo hay soluciones a largo plazo, solo avanzando hacia la igualdad, solo incidiendo de una forma muy clara en la educación, en una educación igualitaria que haga personas pues, libres, autónomas y completas y que no necesiten medias naranjas ni nada de eso. Bueno, al final siempre acabamos en la educación, pero es que es el principio de todo. Pero de todas formas yo quería dar un final optimista y es que estamos avanzando mucho, que si solo nos fijamos en las cifras de muertes, que son terribles, con que hubiese una bastaría, pero hay que darse cuenta que esto es una apuesta a largo plazo y que realmente hay muchas mujeres que están consiguiendo salir de situaciones de violencia y que se están liberando y que están rehaciendo su vida y creo que eso es, bueno, para tenerlo en cuenta. Pues sin más. Gracias.